Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Utilizo este esquema para escribir mi primer borrador. Chicos, vamos a crear nuestro primer cuento, vamos a inventarnos. Ya leímos el cuento de las habichuelas mágicas versión 2. Ya es hora de crear nuestro propio cuento. Ya saben que son personajes principales los que realizan más la acción. Personajes secundarios los que realizan un poquito menos la acción. Escenas en donde pasa todo ese cuento, ¿no es cierto? Conflicto es cuál es la situación en la que se meten en problemas, ¿no es cierto? En la que comienza a desarrollarse la situación. Desarrollo del conflicto, aquí ponemos ya cuál es el problema en sí, qué ocurre, qué conflictos o qué peleas, por así decirlo, ocurren. Y por último tenemos solución del conflicto, solución del problema, final de la historia, ¿no es cierto? Y luego tenemos que contestar aquí, dice 16, escribo mi primer borrador dentro de los recuadros. Las preguntas me ayudan a pensar en cada una de las partes del cuento. Situación inicial, no se olviden chicos que el cuento tenía 3 partes, ¿no es cierto? Aquí tenemos, ¿se acuerdan? 3 partes. Situación inicial, desarrollo del conflicto, o también llamado nudo, y lo que es el final, ¿no es cierto? Ya les puse también, son 3. Situación inicial 2, desarrollo del conflicto, y 3, resolución del conflicto, ¿no es cierto? 3 partes. Entonces aquí vamos ya a inventarnos un cuentito, chicos. Entonces vamos contestando las preguntas según lo que aquí vamos a poner. Entonces, situación inicial. Luego viene desarrollo. Y tercero, solución del conflicto y final, ¿no es cierto? Ahí terminaríamos. Para facilitar mejor esto, chicos, vamos a ver el siguiente cuentito. Para realizar esta actividad según el cuentito que vamos a observar a continuación. ¿Les parece, chicos? Entonces, voy a pedirles que pongan mucha, pero mucha atención al siguiente cuentito. Érase una vez una niña llamada Wendy que tenía 2 hermanitos pequeños, Juan y Miguel. Cada noche, Wendy les contaba las aventuras de un niño muy aventurero que vivía en el país de nunca jamás y que un día prometió no crecer nunca. Su nombre era Peter Pan. Los cuentos de Wendy eran tan maravillosos que no solo sus hermanitos escuchaban e imaginaban las aventuras de Peter. El propio Peter Pan se sentaba todas las noches en el alféizar de la ventana y las escuchaba también atentamente. Una noche, Wendy se despertó al ver una luz que flotaba en su ventana. Al acercarse, se dio cuenta de que se trataba de Peter Pan y de su hada Campanilla. Wendy gritó: ¡Es Peter! ¡Es Peter! Y sus hermanitos se despertaron y saltaron de alegría junto a ella. Peter les invitó a volar junto a él al país de nunca jamás, pero antes les explicó cómo hacerlo. Solo necesitáis un poco de polvo mágico de hada y pensar en algo que os haga muy felices. ¡Qué fácil! Campanilla sobrevoló a los 3 hermanitos liberando sus polvos mágicos. Y cuando pensaron en sus recuerdos más alegres, empezaron a elevarse. ¡Seguidme! Y así, todos juntos volaron hasta el país de nunca jamás. Al llegar, Peter le pidió a Campanilla que acompañara a los 3 hermanos hasta el campamento. Campanilla sintió, pero celosa por la pequeña Wendy, se adelantó y les dijo a los niños perdidos que se trataba de una enemiga de Peter y que tenían que derribarla. Cuando llegaron a las puertas del campamento, los niños perdidos empezaron a tirarle piedras a Wendy y consiguieron que cayera al suelo. Pero en ese momento llegó Peter y cuando se enteró de lo que había hecho Campanilla, se enfadó muchísimo y quiso desterrarla. No es necesario, estoy segura de que Campanilla está muy arrepentida. Peter accedió a que Campanilla se quedara y continuó con los 3 hermanos hasta un árbol gigante con una puerta secreta. Por dentro, el árbol estaba hueco y vivían los niños perdidos, niños que como Peter no querían hacerse mayores jamás. Los niños perdidos se quedaron con Juan y Miguel y se los llevaron a ver a los indios de la aldea. Mientras, Peter se fue con Wendy a la orilla del mar,
para que viera las preciosas sirenas que allí vivían. Pero cuando llegaron, Peter vio a lo lejos el barco del Capitán Garfio. El Capitán Garfio ansiaba matar a Peter y estaba dispuesto a lo que fuera para conseguirlo. Peter, además, vio que en el barco también estaba Tigridia, la princesa india de la aldea. El Capitán Garfio planeaba abandonarla atada a una roca para que la marea se la tragara. Peter Pan voló hasta el barco y allí luchó contra el Capitán Garfio hasta que resultó victorioso. Liberó a la princesa Tigridia y esa noche todos celebraron una fiesta en el árbol secreto. Pero el Capitán Garfio pensó en otro plan para acabar con Peter Pan. Sabiendo de los celos de Campanilla, la engañó para que le revelara dónde se encontraba el escondite del árbol mágico. El Capitán Garfio raptó a Wendy, Juan y Miguel y los ató en el mástil de su barco. Allí les reveló sus planes. Había colocado en el árbol una bomba que explotaría a medianoche, en el momento en el que Peter abriera una carta falsa que el malvado había dejado en nombre de Wendy. Campanilla, al oír los planes del capitán, se dio cuenta de que le había tendido una trampa y voló rápidamente hacia el escondite. Llegó en el preciso instante en el que Peter iba a abrir la carta y consiguió arrebatársela antes de que lo hiciera. Entonces confesó su traición y Peter voló hasta el barco pirata todo lo rápido que podía. En el momento en el que Peter llegó, el Capitán Garfio había obligado a Wendy a desfilar por una tabla para que cayera al agua llena de cocodrilos. En el momento en el que Wendy caía, Peter la recogió en el aire y entonces luchó de nuevo contra el Capitán Garfio. Finalmente consiguieron derrotar al Capitán Garfio, que cayó al mar y huyó en un bote. Campanilla echó polvos de hadas sobre toda la cubierta y el barco comenzó a volar, llevando a Wendy y sus hermanitos de vuelta a casa. ¡Ha sido una aventura fantástica! Gracias por las aventuras, Peter. Peter Pan volvió al barco y tomó rumbo al país de nunca jamás. Y Wendy, Juan y Miguel tuvieron aventuras para contar durante muchísimas noches. Bueno, chicos, ya observamos este cuentito. Entonces, vamos a completar según el cuento, chicos. Ya les estoy ayudando para que no hagamos todo inventado desde cero, sino basándonos en un cuento que ya existe, ¿no es cierto, chicos? Personajes principales, dice, elijo a mis personajes principales. Pueden ser algunos de estos. En el cuento de las habichuelas mágicas, de los personajes principales, pues era Periquín, ¿no es cierto? Y uno de los personajes ficticios que existen solo en la imaginación, no en la vida real, era el de los que vieron aquí, sería el gigante, ¿no es cierto? Nosotros podríamos poner aquí, por ejemplo, el niño Peter y la hada Campanita, ya, facilito. Personajes secundarios, escribo quiénes son, dice, podríamos poner a la niña Wendy y a los hermanitos de Wendy, ¿no es cierto? Podríamos poner, y también a Garfield, ¿no es cierto? Que según el cuento, Garfield. Escenas, elijo la escena en la que ocurre la historia. Puede ser una de las siguientes. ¿Dónde ocurre, chicos? Acá en la ciudad, en el bosque, y aquí está en las montañas. Aquí está en un departamento, en un castillo. Elijo la escena. ¿Cuál la elegiríamos? A ver, chicos, pongan aquí. La escena es en... Podríamos poner en el campo, ¿no es cierto? Podríamos poner en el campo o en el bosque, ¿no es cierto? O también en un árbol en donde se ocultaban, ¿no es cierto? Según el cuento. Podemos poner aquí, ¿no? Lo que ustedes observan. Conflicto. Escribo el conflicto que tienen mis personajes principales. Bueno, el conflicto comienza cuando Peter Pan aparece con la hada Campanita en la habitación de Wendy y viajan al país del nunca jamás. Desarrollo del conflicto. Pienso en las acciones que se desencadenan del conflicto. En el país del nunca jamás, ¿no es cierto? La hada Campanita se pone celosa. Punto. Peter Pan lucha contra el pirata Garfield para salvarle a la niña Wendy, ¿no es cierto?
Eso es la pelea, ese es el conflicto, ¿no es cierto? Que hay, es el problema que ocurre. Y en la solución del conflicto y final, pienso en la solución al conflicto y un final para el cuento. Pues la solución es cuando Peter Pan gana la pelea, ¿no es cierto? Y salva a la niña Wendy. Y regresan a la vida real. Esa sería la solución del conflicto y el final de la historia. A continuación tenemos la actividad 16. Dice, escribo mi primer borrador dentro de los recuadros. Las preguntas me ayudan a pensar en cada una de las partes de mi cuento. Situación inicial, empezamos. Dice 1. ¿Cómo es el escenario que hay en él? Había dos escenarios. Escenario 1 podremos poner la habitación de Wendy con sus hermanos. Escenario 2 en el bosque, en la casa del árbol, ¿no es cierto? 2. ¿Cómo son los personajes principales? Los personajes principales son un niño llamado Peter y una hada llamada Campanita. Campanita, ¿ya? 3. ¿Cómo son sus personalidades? Peter es un niño bondadoso, ¿no es cierto? Y Campanita es una hada celosa, ¿no es cierto? 4. ¿Qué están haciendo? Dice. Pues 4 podríamos poner en el país del nunca jamás, luchando contra el Capitán Garfield. Puede ser una idea. Si quieren pueden poner otra como ustedes deseen, chicos. Vamos con la 5. Nos dice, ¿cómo son los personajes secundarios? Los personajes secundarios, como dijimos, eran Wendy, los hermanitos y Garfield, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo son? Pongamos... aquí debería ser quiénes son, porque estamos en el inicio, ¿no es cierto? Los personajes secundarios son la niña Wendy, los dos hermanos de Wendy y el pirata Garfield, ¿ya? Eso ponemos. Son los personajes secundarios. 6. Conflicto. ¿Qué ocurrió? ¿Con quién se encontró? Dice. Viajaron al país del nunca jamás y se encontraron con los niños perdidos y también con el malvado Capitán Garfield. Desarrollo. 7. ¿Qué acciones realizaron los personajes? Aquí podemos poner que la hada Campanita se puso celosa. Sin embargo, fueron a vivir en la casa, en el árbol. ¿Qué pasó después? El Capitán Garfield tiene atrapada a la niña Wendy y aparece en el escenario Peter Pan y lucha contra el malvado Capitán Garfield para salvarla. Tenemos por último solución del conflicto y final de la historia. ¿Cómo se solucionó el conflicto? Se solucionó cuando Peter Pan ganó la batalla contra el Capitán Garfield. ¿Cómo termina el cuento? El cuento termina cuando regresan nuevamente a la vida real, es decir, a la habitación, ¿no es cierto? Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.